Son las 9:12 y me da muchísimo gusto recibirlos una vez más en Escucha Radio, esta casa tan generosa que como siempre nos presta este espacio para poder realizar esta ventana que además el día de hoy promete estar mucho más que interesante. Así es de que los invito a que se queden, por favor. Hay una expectación grande de este programa, hemos recibido sugerencias, hemos recibido preguntas, comentarios y también ya tenemos ahí una lista de posibles lecturas que habríamos de hacer en el caso de que ustedes nos confirmen que nos están escuchando. Agradecemos a nuestro invitado que está aquí a mi lado derecho. Él es Ismael Bautista Orzuna, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ismael, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Gracias, Ismael, por permitirnos platicar de este tema, que es un tema muy delicado, es un tema muy sentido y mucha gente de la que hoy nos está escuchando está muy atenta de lo que va a pasar. El tema de hoy es ¿hacia dónde va el IMSS? Y ustedes saben que en la pregunta van implícitas muchas más, así es de que vamos a intentar en estos minutos que como siempre son tan generosos para nosotros, pues ir acotando una serie de dudas, una serie de planteamientos, pero sobre todo, Ismael, saber cuál es la postura, y tú como miembro fundador del Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS, ¿qué es lo que nos vas a platicar como una persona que ha estado involucrada en la operación, en la atención de beneficiarios, en la operación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que el día de hoy, Ismael, ante los ojos de millones de mexicanos, está más que visto que la intención es que se privatice? Y bueno, hay una serie de acciones encaminadas a este propósito. Sabemos que no son acciones aisladas, sabemos que hay una tendencia desde hace varios años en este país hacia la privatización de instituciones y bueno, no digamos más, antepasado ya, se aprobaron una serie de reformas que van como en este hilo, en este sentido de privatizar los recursos que todavía podemos considerar como nuestros. Y un caso inmediato y que no puedo yo dejar de mencionar, pues es el caso del petróleo, donde ya las reformas pues han abierto la posibilidad de que compañías extranjeras estén pues directamente expropiando lo que nos corresponde como mexicanos y mexicanas, pero bueno, lo que uno de pronto se preguntó hace algunos años es, ¿podría ocurrir lo mismo con el sector salud? Y lo que muchos vieron lejano y vimos lejano, hoy lo vemos más cerca que nunca y verdaderamente nos preocupa, y como ciudadanos y ciudadanas interesados en el tema, pues es que decidimos platicar aquí de hacia dónde va el IMSS. Así es que, Ismael, gracias otra vez por estar aquí y vamos a entrar al tema. Ismael, sabemos que hay muchas aristas desde las cuales podemos abordar la situación que actualmente ocurre en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero a nosotros nos gustaría que tú, como miembro y fundador del Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS, nos platiques qué hace este movimiento, hacia dónde está enfocada la atención en este momento y cuáles serían como los puntos más inmediatos que ustedes están planteando hacia la población, evidentemente tanto del Seguro Social como hacia el exterior. Platícanos, por favor, te dejo la palabra, Ismael. Gracias, muy amable. Mira, antes que nada me gustaría comentarte que yo tengo 30 años de antigüedad en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi categoría, yo entré desde mis inicios como auxiliar de servicios de limpieza. Ahí fui escalando hasta llegar a la categoría administrativa. Yo entré en el 81, pero siempre fui representante. La mayor parte de las veces fui representante sindical de los trabajadores durante muchos años. Te lo comento, y mi vida se desarrolló fundamentalmente, mi vida laboral en los hospitales, muy precisamente en el hospital de aquí de Gabriel Mancera, cuando era Hospital General de Zona. Entonces toda mi vida la hice ahí y lo último de mi carrera ahorita administrativamente lo hice en nivel central, en las oficinas centrales del IMSS. Uh-huh. Entonces te lo comento porque yo tuve una relación muy estrecha a nivel de la atención médica en un hospital muy importante, y a partir de ahí vi varias cosas, porque tocábamos todos los problemas de los trabajadores, desde el médico hasta el trabajador de la limpieza. Entonces tengo un panorama bastante amplio de cómo se manejaron ciertas cosas. ¿En qué área del IMSS tú te desarrollaste como trabajador? En el hospital de Gabriel Mancera.
con mi categoría de limpieza, pero ahí ascendí como responsable sindical de mis compañeros trabajadores. Entonces, atendíamos todos los conflictos que se daban con las autoridades. Conoces el teje y maneje al interior de la atención y también de las relaciones laborales que desde ahí se desarrollan. Esa era la idea, poner esa perspectiva para que más o menos orientáramos por qué el concepto que nosotros tenemos y hemos venido desarrollando de la pérdida de la seguridad social, que hoy en día ya es un hecho palpable y tangible. Inminente. Ya nadie puede decir que no. Los únicos que no lo aceptan son evidentemente las autoridades del IMSS y los dirigentes sindicales, que a través de toda la estructura que tienen, como son los representantes sindicales en los centros de trabajo, están engañando a los trabajadores diciéndoles que no pasa nada, cuando el desmantelamiento, la transformación de las condiciones de trabajo y las formas en que el Seguro Social viene atendiendo a sus derechohabientes está cambiando totalmente al 100%. Sí. De un régimen de justicia social con servicios integrales, hoy pasa a un régimen de libre mercado, y esas son las condiciones que están adaptando a través de una serie de reformas pequeñas que están haciendo, donde las pueden hacer sin que intervengan las reformas profundas en la Cámara de Diputados, porque eso alertaría de alguna manera a la población, y lo que ellos están haciendo es ir despacio, paulatinamente modificando la ley del Seguro Social y la ley orgánica de salud, para el ISSSTE también. ¿Esto en qué lo vemos reflejado en términos prácticos? ¿Cómo nos enteramos de esto? Directamente en lo que significa hoy en día el Sistema Universal de Salud que prometió Enrique Peña Nieto cuando llegó a la presidencia, y que lo dijo muy claramente. Su proyecto en salud era crear el Sistema Universal de Salud de servicios básicos. Lo dijo muy claro. Y básicos significa lo que hoy se está viviendo, seguro popular. Okay. Entonces, la idea es desmantelar todas las instituciones de salud, como es el ISSSTE, Salubridad y el IMSS, que ya lo han venido haciendo, porque esto no es casual. Este es un proyecto que desde los años 80 lo han venido trabajando, ¿sí? Han venido desfinanciando, ¿sí? Y desmantelando las instituciones. Por eso se han visto tantas deficiencias en el correr de los años en cuanto a la calidad de los servicios. Entonces, aquí, hoy en día, pues es peor, porque hay un vendaval sobre los trabajadores que está soltando el Estado, porque están criminalizando toda la atención médica, porque tratan de justificar cómo llegar aquí, pero cómo llegar a la privatización, al Sistema Universal de Salud. Pero a mí me gustaría irme mucho más atrás, para que podamos tener un enfoque más global de cómo se da. Y que no se entienda que al hablar de los derechos de los trabajadores y de su contrato colectivo, estoy haciendo hincapié en que es fundamental eso y no la salud de los mexicanos. No, al revés. Yo creo que si no hay satisfactores y si no hay seguridad en el empleo de nuestros médicos, de nuestras enfermeras y de todas las demás categorías, por ende la atención es deficiente. Entonces son cosas que van junto con pegado. Lo aclaro porque siempre la estrategia que el Estado mexicano ha seguido para acabar con el Seguro Social ha sido desprestigiar a sus trabajadores a lo largo desde los años 80, creando un espejismo, diciendo que las jubilaciones y las pensiones y el salario de los trabajadores del IMSS había quebrado a la institución. Hoy en día, en el 2015, se nos presenta a los trabajadores del Seguro Social a nivel nacional, dado el embate que han hecho contra la seguridad social, de establecer muy claramente quiénes son los verdaderos depredadores de la seguridad social y quiénes acabaron con ella. Por eso me voy a ir para atrás. Y te comento, nosotros desde los años 80 se vino una política de desmantelamiento y la vivimos por ahí de los años 95 con el gobierno de Zedillo, cuando nos quitaron a los trabajadores del IMSS, a la institución, la administración de las AFORES. De las pensiones, de las jubilaciones y pensiones, porque el IMSS las administraba. No hay que olvidar que las jubilaciones son de los trabajadores del IMSS
y las pensiones son de la gente, de los trabajadores del país que le cotizan al IMSS, de las empresas privadas. Es diferente. Así es, esas son las pensiones. Entonces, lo que el Estado hizo fue cuando crea las AFORES con Genaro Borrego, ¿sí? Y el sindicato acepta y le entrega, ¿sí? Porque no da la batalla por defender esos recursos que le hacían más falta al Seguro Social, porque bueno, todos sabemos hoy que esos están en manos de los bancos privados, sí, y que las ganancias son tremendas, ¿no? Simplemente en el 2014 sus ganancias fueron aproximadamente de 418 mil millones de pesos. Imagínate ese recurso en la actualidad si esa administración estuviera en manos del instituto. Obviamente ya se lo hubieran robado. Los funcionarios sí, porque en realidad lo que ha quebrado al Seguro Social sí, es la política bien clara de desfinanciamiento, pero es la corrupción y la impunidad con que se manejan las instituciones en México. Ese es el gran problema. Entonces, nos quitan en el 95 la administración, ¿sí? Nos dejan sin nada. Después de eso, viene otro golpe más adelante, donde los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social financiábamos nuestra jubilación con el 1% de nuestro salario y nos lo subieron a 3%, y de 3% lo subieron al 15%, un punto porcentual, hasta llegar al 15%. En la actualidad, si tú ves ahorita el tarjetón de un médico y uno de intendencia, nos están cobrando cantidades muy altas, ¿sí? Por financiar nuestro propio régimen. Nos dejaron solos. Sí. ¿Sí? Ese fue el primero que hicieron, y eso fue en la administración de un secretario general que se llamaba Roberto Vega Galina, que fue en el tiempo de Vicente Fox, cuando Santiago Levy era el director del IMSS, que ustedes recordarán que se dio un conflicto muy fuerte, ¿sí? Porque se trataba de imponer, y que al final de cuentas lo aceptaron, el sindicato lo aceptó. Después de eso, llegó otro secretario general que se llamó Valdemar Gutiérrez Fragoso, que cayó en desgracia médica más adelante, pero él fue peor, porque lo que él hizo fue aceptar definitivamente que se cancelara las posibilidades de los trabajadores del Seguro Social que estaban ingresando para que se jubilaran con dinamismo, pues, como el contrato colectivo la tenía reconocido, una jubilación dinámica. Bueno, pues nos quitaron ese derecho. Es muy grave y es muy delicado. Yo creo que la gente debe entender el fondo de esto. Te voy a decir por qué. Nuestros médicos, sí, son profesionales, son muy buenos y trabajaban siempre en la iniciativa privada. Pero había una cosa, pero entregaban todo y se formaban en el IMSS y daban todo, era su alma mater, porque el Seguro Social les daba la seguridad social que ellos necesitaban, porque con el tiempo, sus 27 años, ellos se podían retirar con tranquilidad a una jubilación y a poder seguir, si querían, en la iniciativa privada. ¿Sí? Y eso los obligaba a ser tan fuertes y tan buenos para atender a nuestros derechohabientes, porque bueno, recordemos que en los años 70 el Seguro Social estuvo en su máximo esplendor, con reconocimientos a nivel internacional. Lo demás ahorita lo vamos a desglosar porque nos los han criminalizado. Pero bueno, esos lo quitaron, y en ese tiempo todos los trabajadores, en el 2004 que comenzaron a entrar al Seguro Social, ya entraban sin esa protección. Tenían las otras prestaciones, pero la seguridad en el empleo en un futuro ya no la tenían, que era su jubilación. Y después de ese, ahorita en el 2012 vino un golpe mortal ya al Seguro Social, desde el punto de vista laboral, que involucra los derechos de los trabajadores, pero también involucra la calidad de la atención médica. Ya la reventaron completamente. Firman una cláusula entre las autoridades y el sindicato que se llama cláusula 12 bis del contrato colectivo. O sea, esta cláusula, ¿qué determina? Determina que los trabajadores de confianza, ¿sí?, van a dejar de estar protegidos por el contrato colectivo y van a pasar a nuevas condiciones generales de trabajo, que se llama estatuto. Los sacan del contrato. La Ley Federal de Trabajo determinaba que todos los trabajadores de confianza en la empresa donde estuvieran iban a ganar las prestaciones mismas que estuviera el contrato, aunque no estuvieran sindicalizados, pero les daban ese derecho. Bueno, pues lo que hicieron fue sacarlos. ¿Quiénes son esos trabajadores de confianza A? Los A
los pone directamente el instituto, que son salarios muy altos, y los B es la carrera que están en la misma cláusula, en la 12, ¿sí? Es A y B. Los B son toda la estructura intermedia del Seguro Social, que son los que atienden, los que ejecutan las políticas de salud y administrativas en el IMSS, son los que vinculan las políticas de la dirección del IMSS con los trabajadores, o sea, es la columna vertebral del instituto. Bueno, pues todos esos trabajadores ya los retiraron. Ellos salarialmente estaban reconocidos con niveles, del nivel 4 al 63. Esa era su carrera institucional, porque el nivel 63 era una buena cantidad en cuestiones salariales. Y era para los directores de hospitales, los administradores, los jefes de delegaciones, los jefes de servicios de urgencias, de radiología, o sea, todos los que ejecutaban el mando intermedio. La gente diría, bueno, pues ¿eso qué tiene que ver en cuanto a la salud? Bueno, pues lo más delicado de todo esto es que todas esas gentes que eran parte de nuestra carrera institucional, que eran 60,000 plazas, se adquirían a través de un reglamento de confianzas B que ponía en concurso esas plazas y que nosotros teníamos derecho contractual a participar en ellas y ascender. Por lo tanto, si un trabajador de intendencia o una enfermera quería ascender a un puesto de dirección, con sus papeles profesionales lo hacía y ascendía profesionalmente y económicamente. Hoy ya no se puede, porque a nosotros nos rige un contrato colectivo y a ellos ya los mandaron a las condiciones generales de trabajo. ¿Quién tiene condiciones generales de trabajo? Las tiene el ISSSTE y Salubridad, y están en el apartado B de la Constitución. Sí. Nosotros somos apartado A, donde están los contratos colectivos, y ahí es donde estaban todos nuestros derechos, ¿sí?, salvaguardados. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿por qué hicieron eso? Sí. Porque tenían que hacer una homologación desde el punto de vista laboral para fusionar a las instituciones de salud, como es Salubridad, IMSSSTE y Seguro Social, para poderle dar origen al Sistema Universal de Salud con servicios básicos. Obviamente era más fácil acabar con el contrato colectivo de los trabajadores del IMSS que subir al ISSSTE y Salubridad al contrato colectivo. Lo hicieron a la baja. Entonces, a la baja están despedazando el contrato, pero se están llevando entre los pies la calidad de los servicios. ¿Por qué? Porque aquí traigo unos documentos que te puedo dejar unas copias, donde vemos que las plazas que ya convirtieron ellos, que son 60,000, al estatuto, que ya están en condiciones generales de trabajo, están contratando personal conocido de ellos para esos niveles y cargos de dirección con edades que van desde los 57 años hasta los 64 años. Caray. Así de ese tamaño. Y los están contratando vía internet, ¿sí? Y además con una solicitud vía internet nada más, ¿sí? Aquí ya el profesiograma que guardaba los perfiles y la capacidad y la experiencia de los trabajadores, que la carrera institucional era de 10, 12 años y ascendías, ya se quedó atrás. Tú dime qué va a pasar cuando contraten un director de rayos X, del servicio de rayos X, de laboratorio, de medicina interna, de urgencias, que llegue sin nada de experiencia a ocupar un cargo de esos. O sea, eso es lo que golpea directamente la calidad de los servicios. Oye, pero además el tema de la edad llama mucho la atención. Lo que pasa es que es parte de la impunidad, sí, y la corrupción con la que el PRI y el PAN han manejado el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque los dos son responsables y lo siguen siendo. Y te voy a decir por qué es corrupción y es impunidad. Porque si nos metiéramos a buscar en las profundidades del IMSS y si nos permitieran conocer la nómina de mando que ellos tienen, nos daríamos cuenta que todos los que ocupan esos cargos tienen una relación familiar con todos los funcionarios del IMSS y con todos los funcionarios del sindicato. Y los que no tienen una relación familiar pues son las amantes o los amantes. O sea, esa es la verdad. Así es como han manejado el instituto. Y son los grandes salarios. Oye, pero en todos los niveles. En todos los niveles. Estamos hablando desde Tijuana hasta Tuxtla Gutiérrez, porque el Seguro Social tiene 37 secciones a nivel nacional y las mismas son 37 delegaciones
que es la parte institucional. O sea, somos 410,000 trabajadores activos y un aproximado de 240,000 trabajadores jubilados. Y a todos nos repercute todo esto. Claro. Ismael, te voy a interrumpir un momento porque vamos a hacer una pausa en este momento, pero antes te leeré 2 comentarios que fueron los primeros en llegar y que me gustaría que al regresar de la pausa pudiéramos comentar. Está en primer lugar el comentario de Agustín Lascano, que dice, primera pregunta, ¿qué hay de cierto en la información que está circulando en las redes sociales sobre la seguridad universal? ¿Hay iniciativa en la Cámara de Diputados al respecto? Dejo la pregunta abierta, la comentamos en un momento que regresemos, pero antes comentar, está también Ángel Durán, diciendo, el tema del IMSS, como todos los centros de salud pública, van a un mismo fin, la privatización. Y desgraciadamente la mayoría de la gente no ve o no se da cuenta de lo que en verdad sucede. Siguen dándole pan y circo al pueblo mexicano, es que ahí sobra una I. Y cortinas de humo, mientras que todos sus derechos son pisoteados. Las instancias públicas están en manos de lacras y rateros. Y esto no cambiará. Saludos a tu invitado y excelente programa. Muchas gracias, Ángel Durán. Vamos a hacer una pausa. Estamos en la mejor estación de radio por internet, en Escucha Radio. Regresamos. Yo de grande quiero ser locutor. 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 ¿Quieres pasar un verano divirtiéndote y siendo locutor de radio? Escucha Radio lo hace posible con el gran curso de verano para niños, solo en Escucha Radio. Ven e inscribe a tus hijos a este curso de verano. Aprenderán a ser locutores y conductores de su propio programa, del 20 de julio al 14 de agosto, o bien llama al 5525-1072 o conoce nuestras instalaciones, ubicadas en Eje 6 Ángel Urraza, número 904, esquina con Gabriel Mancera, Colonia del Valle, México DF. Este verano diviértete siendo locutor, solo en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. El águila, una madre y su regazo, son símbolos de un amor indeclinable. A un pueblo que avanza infatigable, con rumbo al porvenir, nunca al ocaso. El ave da su mirada enternecida al fruto que se protege frente al pecho. La madre cubre al niño sobre un lecho que es amor, patria querida. Con sus alas generosa nos abraza. Mi pueblo yace vivo en su plumaje. El ave con orgullo y con coraje siempre vigilará por nuestra raza. Instituto Mexicano del Seguro Social, ave plena, madre digna, hogar del sol. Instituto Mexicano
Yo de grande quiero ser locutor. 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 ¿Quieres pasar un verano divirtiéndote y siendo locutor de radio? Escucha Radio lo hace posible con el gran curso de verano para niños, solo en Escucha Radio. Ven e inscribe a tus hijos a este curso de verano. Aprenderán a ser locutores y conductores de su propio programa, del 20 de julio al 14 de agosto, o bien llama al 5525-1072 o conoce nuestras instalaciones, ubicadas en Eje 6 Ángel Urraza, número 904, esquina con Gabriel Mancera, Colonia del Valle, México DF. Este verano diviértete siendo locutor, solo en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Muy bien, estamos de regreso en Ventana Pública y les agradecemos muchísimo que estén atentos. Coco de H en Tabasco nos saluda. Y bueno, perdón Coco de H porque uno de los comentarios iniciales de este programa y acaba de pasarse ese chat, pero bueno, Coco saluda el programa y dice que la tendencia privatizadora pues ya está así como que complicado detenerla. También está Luisa Islas, dice muy buenas noches a todo el equipo de Ventana, la locutora Miriam Cruz y el invitado especial Ismael Bautista. Ya se hablaba de la privatización desde antes de que estuviera el plan en el gobierno. Y ahora en este gobierno que vuelve a ser tricolor se sigue con sus reformas y cada vez decayendo la institución. Sabemos que todo es para darle más dinero al rico y al pueblo ya no le quede más nada de beneficios. También está Francisco Rodríguez, dice hay que mencionar que en todo el país se está llevando a cabo una política de represión y terrorismo sindical contra todo trabajador que se atreva a cuestionar el desabasto de todo tipo de insumos médicos y del personal que está viviendo en todo el país. Muchas gracias, Francisco. Me da gusto que nos saludes. También está Jorge Pedro, que dice, esto ya se había dicho, se han estado comprando las pequeñas clínicas desde hace años. Pero ¿qué le vamos a hacer si el pueblo es agachón? Los partidos políticos, diputados, senadores, unos piojos del sistema. Esto, aparte de la privatización, es una guerra sucia en toda la extensión de la palabra. Solo los más fuertes sobrevivirán y los que salgamos del país mediocre sobreviviremos. Jorge Pedro, gracias por escucharnos. También está Arturo Dobarba, que dice, hola Miriam, ¿cómo estás? Estoy aquí contigo y de verdad ya es muy grave lo que está pasando en la seguridad, en salud, sobre todo en el ISSSTE e IMSS. Te dejo un saludo. Muchas gracias, Arturo Dobarba. Y leo un último comentario de Arturo del Bosque. Él nos escucha en Saltillo, Coahuila, y agradecemos como siempre que estés atento de esta ventana, Arturo. Como dice, ¿cómo puede un secretario general de una dependencia o instituto tomar decisiones personales, ser cómplice del sistema y entregar los derechos de los trabajadores? Pareciera ser que no hay oposición a estos señores que manejan al sindicato como feudo o agencia privada. Ejemplos: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SUTERM, Sindicato de Pemex, se manejan bajo estos mismos parámetros. La base trabajadora es simple, espectadora y cómplice por omisión. Bueno, pues todo eso ha llegado hasta este momento, Ismael, y bueno, otros dos comentarios que había leído antes de irnos a la pausa. Tienes tú el micrófono. Mira, antes que nada yo quisiera decirle al público que nos está escuchando, hoy escuché ahí un comentario, me parece que fue el del de Tabasco, donde dice que ya nada se puede hacer, o da a entender que ya nada se puede hacer. Pero yo te voy a decir una cosa, ese comentario lo venimos oyendo ya muchísimo, ¿sí? Y nosotros estamos determinados como trabajadores del Instituto Mexicano de Seguro Social llegar hasta sus últimas consecuencias. Tenemos una responsabilidad muy grande, somos trabajadores profesionales de la salud, somos 410,200 y aproximadamente 240,000 jubilados, y te puedo asegurar que la mayor parte, el 90%, todavía tenemos fuerza para llegar fuerte con esto, y te voy a decir por qué. Porque ni siquiera deberíamos de derrotarnos antes de tiempo. Lo que está sucediendo es que el Estado mexicano, entiéndase PRI y PAN, están construyendo un genocidio de Estado en este país. Es un crimen de lesa humanidad lo que van a hacer, porque van a dejar fuera
con su sistema universal de salud de servicios básicos, van a dejar fuera las grandes enfermedades que se atienden en este país y que la mayor parte de la población las padecemos, porque el gran capital económico de este país, los empresarios, nos han explotado como han querido, ¿sí? Sin una política de prevención social, sin nada que pueda proteger a nuestros obreros y a nosotros mismos como trabajadores de la salud. Ahí está la situación, que no tenemos recursos. Entonces, han saqueado a través de la corrupción y la impunidad de este país, y estamos enfermos todos, hasta nuestros médicos, y no es posible que no dimensionemos lo grave. Todas las reformas fueron muy delicadas, todas, y todas llegaron como flechas al corazón del Instituto Mexicano del Seguro Social. La laboral y la energética, la de petróleos, porque esa fue mortal y todos lo sabemos. Pemex entregaba el 40% de los recursos a la educación y a la salud. ¿Qué va a pasar ahora si no contamos con esos recursos? Precisamente ayer estaban hablando que hay una pérdida de 1,101 millones de pesos. Es una en Pemex, es una cantidad impresionante. O sea, ¿de dónde vamos a obtener esos recursos que se daban antes para financiar al país? ¿Sí? En rubros tan importantes como era la salud y la educación. Primero tenemos que entender eso. Tenemos que ver que tenemos aproximadamente 60 millones de pobres y la pobreza sigue en ascenso. Tenemos un desempleo galopante tremendo, ¿sí? Y tenemos los peores salarios en este país. Si nos quitan la seguridad social, nada más que nos digan entonces cómo vamos a sobrevivir. Claro. Y esto es lo que debiéramos de estar analizando, y esto debería de ser una discusión de mercado, del metro, de la parada del camión. La idea de nosotros es que se socialice el conflicto y que logremos crear, ¿sí?, que el seguro social se vaya a un debate nacional, pero eso tiene que ser a través de la sociedad, de todas las organizaciones, de los sindicatos, de las organizaciones no gubernamentales. Todo mundo tiene que participar en esto, pero tenemos que pegar justo donde se están transformando estas. Mira, uno de los fundamentales principios de este movimiento, que lo vamos a ver precisamente el día 31, y que por este medio de ustedes le hacemos la invitación a toda la población a que vaya con nosotros. ¿Qué va a haber el día porque 31? Va a haber una manifestación que va a iniciar con una marcha del Monumento de la Revolución a las oficinas centrales del IMSS. La idea es que pongamos en una perspectiva bien clara por qué los derechohabientes no tienen medicamento, por qué se les atiende tan mal en los hospitales y no tienen ni sillas ni camas, por qué les mandan tan lejos las programaciones de cirugías, ¿sí?, las programaciones de exámenes. O sea, todo eso con lo que la población sufre cuando va a una atención médica, nosotros tenemos la respuesta. Y nos están criminalizando porque no quieren que nosotros tengamos, ¿sí?, un acuerdo con la sociedad, porque saben perfectamente que nosotros les podemos decir dónde está el verdadero conflicto de la mala calidad de sus servicios que les dan. Entonces, estamos solicitando que la población vaya, que se informe, que entre a este tipo de medios tan avanzados, alternativos como ustedes, que nos sigan en las redes, ¿sí?, y que seamos críticos. Este no es un conflicto de orden sindical, esta no es una batalla entre el secretario general y sus trabajadores del IMSS. No es cierto, es una mentira. Este es un conflicto directamente contra la política económica del PRI, del PAN, que a través de las reformas estructurales acabaron con el país, y que hoy el golpe mortal a la nación es golpear la seguridad social, ¿sí?, debilitar y acabar con todas las instituciones de salud y darnos un seguro popular con servicios básicos donde las grandes enfermedades no se van a atender. Nosotros lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, y fíjate que hace un mes habían sacado que 16,000 diabéticos se iban a la iniciativa privada. Ya dieron pasos atrás, porque ya se dieron cuenta, y esto es muy claro,
En las redes sociales el movimiento del Seguro Social está creciendo a pasos agigantados. La gente ya entendió lo grave de esto. Fíjate, Ismael, disculpa que te interrumpa, pero es prudente recalcar, mira, de pronto como ciudadanos y ciudadanas vemos lejos el que nos vaya a afectar. La verdad es esa. De pronto decimos, bueno, yo no trabajo en el IMSS, nadie de mi familia trabaja en el IMSS, pues es un problema del IMSS. Y esto no es cierto, valga que yo aquí lo reitere. Es menester decir que hay 14 millones de mexicanos el día de hoy que padecen diabetes. Así es. Esos 14 millones de mexicanos no van a tener derecho a recibir, por ejemplo, insulina, que es lo ideal para el tratamiento de la diabetes, la insulina. ¿Por qué no la van a recibir? Quien se preguntará eso ahorita, ¿por qué no la van a recibir? Bueno, porque estará considerada como un gasto que tendrá que... De lujo. Así es, como de lujo, que tendrá que salir del bolsillo del beneficiario. No sé la tendencia en la cuestión de la atención a cáncer, pero también tenemos mucho cáncer pero por en ahí México. va. Es altísima. Lo cierto es que tampoco van a tener derecho a quimioterapias. Así es. O sea, traducido a términos que nosotros como ciudadanos y ciudadanas podamos palpar, podamos entender de primera mano, pues les digo que quienes hoy estarían teniendo derecho a recibir esos beneficios no los van a tener más adelante. Y esto es gravísimo porque entonces ¿de dónde nosotros, con todo el panorama que tú nos has puesto en la mesa, con este problema severo de los bajos salarios y del desempleo en México, ¿de dónde se va a cubrir todo esto que vendría siendo en la actualidad un derecho de los beneficiarios del IMSS? Y bueno, ¿de dónde lo vamos a sacar? Esa es la pregunta. A lo mejor ya con eso nos estremecemos un poquito más. Dice César, soy trabajador del IMSS sindicalizado. Tuve la confianza B con nivel 39 en el sistema de conservación, si es que entiendo bien, con sus licitaciones. Son robos tan grandes donde conservación son los encargados de los equipamientos, donde uno compra equipos por millones de pesos, mientras que fuera cuestan miles. O sea, está hablando de dónde son las fugas. Así es. También Coco de H, a quien le agradezco otra vez que nos escribe, de Tabasco, dice, nos engordan con triglicéridos y azúcar, radiaciones tóxicos, etcétera. Comparte la entrevista en Facebook. Claro que sí, Coco de H, se va a compartir esta entrevista a través de la página Ventana Pública, ahí la van a poder escuchar. Nuevamente César dice, donde me di cuenta de los grandes robos en la delegación de Jalisco y las empresas que licitan son de los amigos de los jefes de conservación del DF, y acá en Jalisco el H Consejo Consultivo, que son los representantes de los sindicatos estatales y nacionales, CROM, CTM y todos los demás. Les mando un saludo, Miriam, y a ti y a tu invitado. Estoy grabando para dar a conocer esto, que los diputados senadores fueran igual en la atención, a ver si le entran. Gracias, César, muchas gracias por escribirnos. Yo regresaría un poco a la pregunta inicial, Ismael, sobre si es necesario o no que pase por la Cámara de Diputados. Tú ya nos exponías que en realidad no son reformas, sino adecuaciones. ¿Nos puedes platicar un poquito más de esto? Estamos con 10 minutos ya para concluir. Mira, la situación es esta. Va a pasos agigantados la privatización que están haciendo. Me regreso tantito, tú hablabas de los medicamentos, pues eso de la insulina y algunas otras las están sacando ya del cuadro básico del IMSS. O sea, ya no están dando las medicinas que requieren las grandes enfermedades. Sí. Una de las cosas más delicadas también en este momento, que se acaba de publicar en un periódico de circulación nacional, el día 13, ¿sí?, que van a eficientar los recursos del IMSS y que van a iniciar la construcción de hospitales con la Asociación de Recursos Públicos y Privados. Esto me interesa puntualizarlo bien, porque el 28 de noviembre del 2014, el director del IMSS fue a España con todo la plana mayor del IMSS y con el sindicato del Seguro Social, y fueron precisamente a estudiar el modelo español con estas características. Fíjate bien, fueron el año pasado y ya lo están aventando hacia afuera. Dice, se trata de un modelo
implementado en el 2012 que consiste en el pago por parte de la administración pública de una renta anual a una empresa privada para hacerse cargo de la totalidad de un hospital, desde la construcción, el mantenimiento y hasta la contratación del personal médico. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Significa que van a permitir, ¿quiénes creen ustedes que van a ser la iniciativa privada que va a construir? Pues para empezar, los Vázquez Raña, ¿sí? Y le van a subrogar el servicio médico. O sea, ellos van a construir los hospitales. ¿Cómo le van a pagar? ¿Cuál va a ser la renta? Pues a través de los servicios médicos. Así va a ser. Entonces, es la privatización directa de los hospitales y del sector médico directamente ya. Eso es lo que, y esto está sucediendo ya. Esto lo dijeron ayer. Entonces, lo grave es esto que no queremos ver. Claro. Que ya está sucediendo. Lo otro, siempre andamos viendo dónde vamos a resolver los conflictos. Nosotros vamos al Instituto Mexicano del Seguro Social a hacer un deslinde de responsabilidades y a decirle al pueblo de México quién tuvo la culpa de esto. Tenemos muchísima información que vamos a documentar ese día, donde sabemos de la corrupción y dónde la tienen. ¿Sí? Así muy directamente, muy rápido. El Instituto Mexicano del Seguro Social en su estructura tiene secretario general, el director administrativo y después el secretario general. ¿Quién es el secretario general del IMSS? Durante tantos años que ya ahorita tiene 90 y tantos años y que hoy ya está por despedirse y lo van a despedir con honores, es Juan Moisés Calleja. ¿Quién es Juan Moisés Calleja? Es uno de los hombres fuertes de la CTM, que toda su vida ha estado ahí, ¿sí? Y que ha metido a toda su familia, que ha metido a todos los políticos, que es miembro del Consejo Técnico y que además hacen acuerdos en el Consejo Técnico para llevarse carretadas de millones de pesos como gastos de operación al sector obrero y al sector empresarial, ¿sí? Este señor ha sido precisamente la parte central de la corrupción, porque durante tantos años auspiciaron económicamente las campañas del PRI a través del dinero de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores. Eso es real, ¿sí? No lo podemos documentar, porque para documentarlo tendría que ser a través de una auditoría, que jamás en la vida se le ha hecho a estos señores. Ni la van a hacer, a menos que haya mucha presión de por medio, ¿no? Necesitamos a la sociedad encima de esto. Sí. Necesitamos abrir esto, porque mira, esto es un botón, pero fuertísimo, de por dónde se ha escapado la mayor parte de los recursos, porque sí lo han hecho para las campañas políticas. Esa fue una. Bueno, los panistas no se quedaron atrás. Juan Molinar agarró 3.500 millones del fondo de pensiones para rescatar las empresas de Calderón, y la Auditoría Superior de la Federación en aquel tiempo lo documentó, y jamás hicieron caso, ¿sí? En todos los estados de la República, las delegaciones, en la recaudación que hacen de las cuotas obrero-patronales, le condonan a los empresarios las cuotas a través de la corrupción. Aquí lo han hecho. O sea, el instituto está quebrado por ellos, porque es una política bien definida del Estado de México, del Estado mexicano desde los años 80 para quebrarlo. Y eso es lo que tenemos que ver como población. ¿Quiénes han sido los verdaderos responsables? Hoy están transformando las condiciones, cómo se atiende a los trabajadores, porque es obvio que no hay dinero porque lo desfinanciaron, y lo que están haciendo es optimizar lo más que se puede el recurso, ¿sí? O sea, entonces nos vamos a fregar los que quedamos y vamos a trabajar, ¿sí?, con lo que se tenga. Eso es lo que están previendo. Por eso es que la calidad de la atención es tan deficiente, pero ellos son los responsables directamente. Muy bien. Bueno, voy a leer otros comentarios más que llegaron. Estamos ya a 4 minutos de terminar este programa. Dice Marta, quisiera saber qué va a pasar como yo, de pensionada del IMSS con 25 años de antigüedad. Ok, Marta, gracias. También está María Mónica Ramírez, dice, las reformas estructurales despojan de la obligación que tiene el Estado de la inversión en el gasto público. La atención se desvía con la fuga de un narcotraficante.
Es necesario defender los derechos laborales. Excelente programa. Muchas gracias, maestra María Mónica Ramírez, por estarnos escuchando. De verdad me da gusto que estén tan atentos. También está André, dice, gran programa. El gobierno se ha encargado de que el IMSS quede como un cáncer, pero eso es lo que quiere transmitir el gobierno para tener justificación para la privatización. ¿Por qué Peña no vende a su madre? Bueno, pues aquí, como ustedes saben, yo leo todo lo que me mandan. Eso es lo último que dice André. A mí me gustaría, Ismael, antes de despedirnos, que tú nos pudieras dar nuevamente esta información de esta movilización que se va a realizar. Me parece que no se dijo la hora, para que quien nos está escuchando y guste participar, bueno, pues esté ya más que apuntado para esa fecha. Gracias. Mira, hacemos un llamado a la sociedad mexicana en su conjunto, a toda en general. Sí se puede parar esto, se puede parar, claro que sí, que ni lo duden. Tenemos 60 millones de derechohabientes, y aparte los que tiene el IMSS y los que tiene la Secretaría de Salud. Sí, el sector salud se va a mover en su conjunto, y lo que necesitamos es tener a la población ahí. ¿Se va a detener esto? Claro que se puede detener. Tenemos que cercar la Cámara de Diputados y el Senado si es necesario. Y somos suficientes mexicanos para poderlo hacer, porque si no tomamos serio esto y no logramos detenerlo, ¿sí?, nos van a condenar a la muerte. Eso lo deben de tener bien claro. Actualmente hay 11 millones de adultos mayores, pero para el 2030 van a ser 30 millones de adultos mayores. Con un sistema, ¿sí? Seremos un país de viejos. Así es, con un sistema de servicios básicos, ¿sí?, todo fregado. ¿Cómo vamos a atender si no tenemos ni los médicos, la especialidad de los médicos, los geriatras, para que atiendan a nuestra población? Hoy es responsabilidad de toda la población, y todos aquellos que estén diciendo que no se pueden están equivocados. Sí se puede, y nosotros vamos con todo y hasta sus últimas consecuencias. La marcha va a salir el 31 de julio del Monumento de la Revolución a las oficinas centrales del IMSS, porque vamos a responsabilizar. Va a ser a las 5 de la tarde. Ya están varios estados de la República, ya confirmaron. Tenemos 37 secciones y la mayoría han confirmado que vienen. Lo que nos hace falta es impulsar al Distrito Federal, porque en el Distrito Federal tenemos un aproximado, y los estados de alrededor, de poder juntar unos 120,000 gentes. Esta movilización, si la gente nos está escuchando, va a rebasar, si han visto verdaderamente el problema tan grave como nosotros, tiene que rebasar más allá de los 50,000-60,000 trabajadores. Puede ser inferior, pero será la primera, porque no vamos a parar. Vamos con todo por la defensa del IMSS. Ismael, me ha dado mucho gusto platicar contigo en esta ventana. Se nos termina el tiempo. Yo te ofrezco que podamos seguir platicando del tema. Hay muchísimas cosas que no pudimos abordar en este momento. Por ejemplo, ¿cuáles serían las alternativas que se propondrían desde el movimiento de los trabajadores, que además están más que involucrados y conscientes de lo que ocurre en el IMSS? Y sí las tenemos, Y bueno, hay muchas cosas que no pudimos decir hoy, pero te invito a que podamos hacer una segunda parte de esta charla para que podamos difundir a través de las redes sociales, por supuesto, hacia la población que está atenta de este programa. Antes de despedir, yo quiero agradecer, como siempre, la generosidad de nuestro director general, Antonio Basbar, nuestro director de Escucha Radio. Quiero agradecer especialmente a Fulanillo Carza, es nuestro más joven seguidor de esta ventana, que está muy atento y muy preocupado por la situación del IMSS. También saludar a doña Aurora Carballo, que está en los barrios en Iztacalco, muchas gracias. También a Patricia Rojas Aguilera, que ha sido nuestro enlace el día de hoy para poder realizar esta interesante entrevista. Muchísimas gracias, Patricia. Como siempre, saludar la generosidad y distinción de nuestra directora de estación, que es Claudia Segura, a Conde, que hace esta impecable transmisión. Sin ti no seríamos los mismos, Conde, definitivamente. Y también a nuestro productor, que está aquí a mi lado izquierdo, que es Irwin Molina, a quien le agradezco, como siempre, todo el esfuerzo que hace para que esta ventana llegue hasta ustedes. Yo me despido, les dejo un abrazo grande. Yo soy Miriam